La historia de Ismael es un relato de supervivencia y fe y el nacimiento de un gran legado. Aquí te la cuento siguiendo los puntos claves de su vida. El nacimiento de la impaciencia entre Abraham y su esposa Sara, que llevan décadas esperando el hijo que Dios le había prometido, pero la vejez le ganaba la partida. Desesperada Sara siguió una costumbre de la época, le entregó a su esclava egipcia Agar a Abraham para que tuviese un hijo con ella. De esa unión nació Ismael, cuyo nombre significa Dios escucha. Tensión en el hogar. Durante 13 años, Ismael fue el único hijo y el orgullo de la casa. Sin embargo, lo imposible ocurrió. Sara quedó embarazada y dio a luz a Isaac conforme a la palabra de Dios, como Dios se lo había dicho. La convivencia se volvió insoportable. Sara veía en Ismael una amenaza para la herencia de su hijo Isaac. Tras un conflicto durante un banquete, el cual Sara, viendo de que Ismael se estaba burlando de su hijo Isaac, durante ese banquete exigió a Abraham que Agar e Ismael fuesen expulsados, ya que ella le dijo a Abraham: no pueden estar aquí con nosotros, despídelo para que se vayan. Y Abraham, escuchando lo que su esposa Sara le estaba diciendo, le pareció gravemente a Abraham la petición de su esposa, porque Ismael era su hijo y estaba con él. Y él no lo vio de tal magnitud para echarlo de su casa. Pero Dios le habló a Abraham y le dijo: no lo veas grave. La petición que te está diciendo Sara, tu esposa, despídelos, porque Isaac, él es el que te va a heredar, pero de Ismael haré una gran nación. Y así, de esta manera, Abraham despidió a Ismael y Agar. Y Abraham, con el corazón roto, pero confiando en una promesa divina, les entregó un poco de pan y un odre de agua, y los despidió hacia el desierto de Berseba. El agua se agotó pronto. Agar, incapaz de ver morir a su hijo de sed, lo dejó bajo un arbusto y se alejó para llorar. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. Dios escuchó la voz
del muchacho de Ismael. Y un ángel apareció y le dijo del cielo a Agar: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Levántate y toma al muchacho, sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación. Ismael creció en el desierto de Parán, se convirtió en un experto arquero y en un hombre libre, de carácter fuerte y espíritu indomable. Su madre le buscó una esposa egipcia y, tal como se lo prometió a Abraham, Ismael fue bendecido con 12 hijos que se convirtieron en 12 príncipes y jefes de tribus de guerra. Aunque la vida los llevó por caminos separados a Ismael y a Isaac, el lazo de sangre no se rompió. Cuando Abraham murió a los 75 años, Ismael e Isaac se reunieron para enterrar juntos a su padre. Fue un encuentro de paz entre los dos hermanos que darían origen a grandes civilizaciones. El legado de Ismael en la Biblia se le reconoce como el padre de los pueblos ismaelitas que habitaron en el oriente. En el Corán he visto como un profeta y un ejemplo de obediencia que junto a su padre reconstruyó la Kaaba en la Meca. Desde una perspectiva histórica y tradicional, los países que se consideran descendientes de Ismael son aquellos que conforman el mundo árabe, particularmente en el Medio Oriente y el norte de África. Las escrituras en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 12, habla de Ismael, que tuvo 12 hijos que se convirtieron en 12 príncipes o jefes de tribus. Estos grupos habitaron originalmente la región que se extiende desde Havilá hasta Chur, desde el este de Egipto hasta la frontera con Asiria. Países y regiones actuales vinculadas a los ismaelitas. En la actualidad, las naciones que ocupan esos territorios y comparten este legado genealógico son la península arábiga, es el núcleo central de los descendientes de Ismael, especialmente Arabia Saudita, donde se cree que Ismael y Abraham construyeron la Kaaba, junto con Yemen, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Kuwait.
Levante y Mesopotamia, regiones donde las tribus se expandieron, incluyendo Jordania, vinculada a los nabateos, descendientes de su primogénito Nebaoín, Irán, Siria y Líbano. Definición importante. Es fundamental notar que no todos los árabes son necesariamente descendientes genéticos directos de Ismael. Están los árabes adnanitas, son los árabes arabizados del norte y centro de Arabia, quienes reclaman a Ismael como su ancestro a través de Adnan. El profeta Mahoma pertenecía a esta línea. Están los árabes catanitas, son considerados los árabes puros, originarios del sur de Yemen, cuyo genealogía tradicional es independiente de Ismael. La dignidad del no elegido. El relato tradicional, Isaac es el elegido de la promesa y la herencia. Ismael parece quedar fuera, pero la historia nos muestra que Dios también bendijo a Ismael, le dio 12 príncipes y una nación grande. La enseñanza es: el éxito de otros no significa tu fracaso. Que alguien más reciba una bendición específica no significa que Dios o la vida no tenga un plan de grandeza para ti. Hay espacio para que todos prosperen bajo diferentes promesas. La madre como pilar de supervivencia. Lo que pasó Ismael no se puede contar sin el sacrificio de Agar. Ella lo protegió hasta donde sus fuerzas alcanzaron. Su llanto activó la respuesta del cielo. La enseñanza es: nadie llega lejos solo. Detrás de una persona que sobrevive al desierto de la vida, suele haber alguien, una madre, un mentor, un amigo que estuvo dispuesto a sufrir y a orar por ella, por él, por ti. El perdón silencioso del reencuentro. Al final, Ismael vuelve para enterrar a Abraham junto a Isaac. No hay registro de reclamos ni de guerras en ese momento, solo de dos hermanos unidos por el duelo. La enseñanza es: el resentimiento es una carga pesada. La madurez de Ismael se mostró en su capacidad de volver a ver a su hermano y honrar a su padre, dejando que el pasado quedara en el pasado. Culminando,
y aprendiendo de esta enseñanza, dale like y comenta. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.